Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fran Barturen. Buenas tardes, Augusto. Profesor, lo que hicimos la otra vez ¿cómo se llama? Almidón. Ya, Lo dejé ahí por casualidad en mi plástico y se quedó piedra. No puede salir. claro, está bien, pues está bien. Ese es el almidón, pues de ahí está. ¿Sí o no? Y me quedé sin jarra, ¿Por qué sin jarra? porque no sale. Sí sale, es almidón, por si acaso. Échale agua, vas a ver que déjalo reposar ahí, vas a ver que se humedece y sale. Mm, Y me olvidé de tomarle foto. Pero sí lo tomé un poco siquiera. Ok, ya, pero eso es en tu informe, pues eso es en tu informe, pues, ¿no? Ujú. Ya, a ver, muchachos, la semana pasada, el viernes, deberíamos de haber empezado esta actividad, ¿no? Ahí yo les informé por el audio, eh, más o menos qué trabajar, ¿no? Esta actividad se va a dividir en dos partes. La primera parte, que fue en función de poder reconocer, ¿sí o no? Una lectura, en ese caso, la, la, una alternativa de solución que proponía directamente María, ¿no? En la primera parte. Por lo tanto, ahí reflexionábamos en función de las preguntas, ¿no? Las preguntas. Entonces, hoy día vamos a continuar con la actividad número 2, el diseño. Entonces, como esta actividad es extensa, vamos a trabajarla la semana anterior, que fue el día viernes, ¿no? Y hoy día, y el día viernes también vamos a dar ciertas pautas. Por ejemplo, nosotros como debemos de diseñar una solución tecnológica, recordemos ahí, hablaron en función del suelo que era demasiado contaminado, por lo tanto hay plantas, ¿no? Que se dedican a limpiar esos suelos. Entonces ahí hablamos directamente de algunas oportunidades de algunas especies, ¿no? En este caso de algunos vegetales. Ahí hablamos de ciertas técnicas de fitorremediación. Entonces, ¿qué eran esas técnicas de fitorremediación? Que directamente consiste en que plantas, en que vamos a utilizar plantas, ¿no? Para remediar directamente los suelos, esos suelos que con el tiempo se vuelven por agentes contaminantes, ¿no? O también se vuelven un poco infértiles. Por lo tanto, hoy día, en nuestra segunda parte, vamos a diseñar cierta actividad. Por lo tanto, en función a ello vamos a tener en cuenta ciertas semillas, ¿no? Semillas de maíz, en este caso, o algunas, otro tipo de semillas, también recordemos en función del tomate, ¿no? El tomate, el girasol, el geranio, bueno, el geranio ya por ahí de repente algunos los conocen, el chocho, ¿no? La ortiga, la malva, pero de las plantas que se desarrollan rápido, de rápido crecimiento, en ese tenemos al maíz, entonces al maíz y tenemos al tomate. Entonces, estos dos tipos de plantas, eh, que son fitorremediadoras, van a limpiar los suelos, no van a provocar directamente a extraer, ¿no? Una de las técnicas sería directamente reconocer la fitoextracción. Recordemos que es la fitoextracción donde las plantas van a acumular grandes cantidades de elementos tóxicos, ¿no? Inorgánicos, en ese caso, que abunden en ese suelo. Por lo tanto, ahí ese tipo de plantas, al igual que los girasoles, van a permitir eso, van a estabilizar, van a degradar y van a filtrar, ¿no? Por lo tanto, van a obtener todos esos nutrientes malos. Entonces, esta segunda parte es en función de ellos, ponernos directamente a realizar esa actividad. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a diseñar, vamos a implementar esa solución. ¿Y cómo diseñamos y cómo implementamos directamente con el uso de plantas, ¿no? Con el uso directamente de esas plantas. Bueno, muchachos, entonces, como segunda parte, vamos a diseñar cierta alternativa de solución. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta aquí lo que nos propone directamente la actividad. Ya vamos a tomar y vamos a seguir esas pautas. Eh, a continuación se nos presenta un caso. En este caso, aquí nos proponen directamente el uso de plantas de maíz, miren, para remediar esos suelos contaminados. Entonces debemos de preparar nuestro terreno, profesor, pero ¿y si no tengo un suelo, no tengo un suelo óptimo, no tengo dónde sembrar? Pero debemos de comparar también, ¿ah? Debemos de comparar en ese caso
a ciertas plantas, en este caso al maíz, al crecimiento del maíz, ¿no? O de repente con los girasoles, crecimiento de los girasoles o del tomate, a diferencia de otras plantas, ¿no? De frijol, por ahí de arvejas, que también van a tener un crecimiento, o en ese caso de naranjas, mandarinas, o de repente de sandía o zapallo. Entonces vamos a trabajar con esas semillas, muchachos. Una donde va a permitir estos suelos limpiarlos, ¿no? Obtener todos esos nutrientes malos directamente para las plantas. Y la otra, vamos a utilizar directamente plantas, ¿no? Donde visualicemos que no se pueden desarrollar, ¿no? La idea es que ustedes puedan reconocer, ya reconocer en ese caso, si esas plantas, por ejemplo, el frijol, arvejas, ¿no? El tomate, el pimiento, si van a poder crecer, ¿no, profesor? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a contaminar un suelo. ¿Cómo obtengo ese suelo contaminado, no? En función a ello, vamos a acompañar, ¿no? El crecimiento de esa planta de maíz y esa otra tipo de planta. Por eso, esta actividad, muchachos, esta actividad va a ser de las más extensas. Como es de la más extensa, porque nos pide directamente cultivar, sembrar ciertas semillas, ¿no? Semillas que tengamos en casa. No compremos, simplemente realicemos nuestra propia investigación, diseñemos y debemos de utilizar todos los recursos que tengamos en nuestro hogar. ¿Ya, muchachos? Ahora sí, de repente por ahí, el día viernes, ¿no? El día viernes ya tienen que ir anotando directamente todo lo que tienen que, con qué semillas trabajar. Si quieren trabajar con la semilla de tomate, excelente. De repente hoy día o mañana se preparan tomate, van cortando la parte interna y absorben todos esos esas semillitas del tomate, la parte interna. Profesor, y del maíz, ¿cómo obtengo la semilla del maíz? ¿Conocen la semilla del maíz, muchachos? A ver, cuéntenme, porque otra habla me dijo que no sabía cuál es la semilla de maíz. ¿Ah? A ver, ¿conocen la semilla de maíz? Buenas tardes, Dana. Buenas tardes, Yasmín. Muchachos, están ahí. No me han dejado solo. Las semillas de maíz, muchachos, el choclo. Yo no ahí los dientes de choclo, esas son sus semillas, muchachos. Ya con esas semillas solo vamos a trabajar. ¿Ah? Profesor, en mi casa tengo maíz morado. ¿Puedo trabajar con ellos? Sí, muy bien, con esos, los granos del maíz morado o del choclo. Con cualquiera de ellos pueden trabajar. ¿Ah? Así que ellos van a desarrollar rápido, incluso. El tomate también, ¿ah? Así que pueden trabajar con esas semillas, tomate o en este caso que van a ese suelo contaminar, van a remediarlo, ¿no? Entonces, ¿qué semillas van a remediar? El maíz, el tomate, de las que más tenemos en casa y los girasoles, ¿ya? Los girasoles. Entonces, son esas semillas que vamos a utilizar. Y las otras semillas, ¿no? Que vamos a poder visualizar ese crecimiento en esos suelos contaminados, lentejas, de preferencia arvejitas, ¿no? Naranja, zapallo puede ser, o sandías, ¿no? También puede ser, ¿verdad, muchachos? Semillas de crecimiento rápido, semillas de crecimiento rápido. Entonces vamos a comparar directamente esas plantas, esas fitorremediadoras, ¿no? Donde nos van a limpiar, van a purificar esos suelos, incluso ese tipo de plantas también purifican el ambiente, ¿no? O sea, no es que purifique, simplemente van a concentrar, ¿no? Fitoextraer, van a concentrar todos esos nutrientes, en este caso, contaminantes de nuestro entorno. Incluso hay plantas que también se dedican, en este caso, a lo que es el agua, ¿no? Ser una planta fitorremediadora. Entonces van a extraer todos esos elementos pesados, contaminantes, incluso en la parte de la minería se están utilizando cierto tipo de plantas que concentran esos elementos pesados, ¿no? En la parte de la minería. Entonces, qué fundamental son las plantas. Pero ¿por qué nosotros, si vivimos en zonas, ¿no? Imaginemos que por ahí alguien viva, profesor, yo vivo aquí donde cruza bastante carro, ¿no? Y no hay plantas. Entonces, ¿por qué no sembrar este tipo de plantas que van a absorber todos esos nutrientes, ¿no? De la contaminación atmosférica, ¿no? Los girasoles, los geranios. Entonces son de ese tipo de plantas que van a poder aportar directamente con ese desarrollo absorbiendo los suelos, ¿no? Entonces, en función a ellos, nosotros vamos a conocer. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra y en este caso vamos a diseñar.
Pero antes de diseñar tenemos que realizar una siguiente actividad. Esto está relacionado. Recuerda que para poder utilizar o poder realizar ese modelo, debemos de tener nuestra idea, ¿no? Ustedes, si desean, pueden innovar o simplemente trabajar con este bosquejo. Utilicen su cuaderno, van registrando, en este caso en su cuaderno, ¿no? O pueden formular, ¿no? Ciertos nuevos conceptos. Para ello vamos a tener en cuenta nuestras preguntas orientadoras. ¿Qué cultivos podríamos emplear? A ver, díganme ustedes, ¿qué cultivos podemos emplear? En ese caso, que se encuentren a la mano de ustedes. ¿Qué cultivo, qué plantas necesitan experimentar? ¿Con qué planta van a experimentar? A ver, de las que hemos indicado. Buenos días, buenas tardes, Rodríguez Leonardo. A ver, díganme ustedes. ¿Con qué tipo de plantas, muchachos, que no se olviden? Recuerden plantas que tengamos en casa. Semillas que podamos directamente sembrar. Hemos indicado tomate, fito remediadora, tomate, girasoles y maíz. Cualquiera de esas plantas. Semillas en ese caso. ¿Ya? ¿Qué cultivo podríamos emplear? Ustedes deciden. Profesor, yo voy a trabajar con los tomates. Excelente. Semilla de tomate. Otro cultivo, semillas de girasol. Profesor, yo con semillas de maíz. Listo. ¿Cómo debe ser su crecimiento? En ese caso, el crecimiento va a ser rápido, va a ser lento. Entonces, dependiendo, ustedes van a notar cuando la semilla ya la hayan colocado en su depósito, en este caso en la tierra. eh, Profesor, pero si no tengo un lugar donde sembrar, podemos realizar, muy bien, ustedes si no tuvieran macetas, van a utilizar botellas plásticas, pueden utilizar botellitas plásticas, ¿no? Adornarlas bonito y van a colocar la semilla del tomate o la semilla del maíz, cierta cantidad de tierra, ¿ya? De preferencia traten de utilizar botellas las más anchas que tengan, ¿ya? Para poder colocar en un lado las semillas, 3, 4, 5 semillas de maíz, y a 10 centímetros, ¿no? Vamos a colocar las semillas, en este caso, de arvejitas, ¿no? Eh, También son las más económicas, se van al mercado, ¿no? O de repente ahí en casa están preparando un arroz con un arroz verde, ¿no? Y le dice, mamá, ¿puedes regalarme 5 arvejitas, 10 arvejitas? Y esas 10 arvejitas vas a colocarlas directamente. Recuerden, cuando ustedes trabajen en el mismo momento, agreguen las semillas. Tanto imaginemos que se encuentran ahí su depósito, el día viernes yo también voy a trabajar con ustedes. Yo voy a tener mi botella, también voy a preparar mi botella con tierra. En ese caso nos piden que esa tierra sea previa contaminada. Profesor, ¿y cómo voy a contaminar la tierra, no? Podemos contaminarlo un poquito con aceite, ¿no? En este caso que utilizan para las frituras, ¿no? Ese tipo de aceite. O de repente lavaron por ahí los platos y que les quedó cierta lavaza, ¿no? Esa agüita también. Entonces vamos a poder visualizar si o no crece directamente ese tipo de plantas con esa tierra contaminada. Recordemos que nosotros debemos de dar una solución tecnológica para esos suelos contaminados. Si no tenemos un suelo contaminado, entonces contaminemos un poquito el suelo, en este caso con agüita sucia, ¿no? En ese caso de alguna lavaza, o de repente por ahí lavaron sus zapatillas, ¿no? Lavaron sus zapatos, ¿no? En ese caso con esa agua sucia, previo van a dejar reposar. Imaginemos que hoy día van a preparar, ¿no? Cortan su botella plástica, ¿no? De preferencia unos 20 centímetros de su botella plástica, muchachos, agregan 15 centímetros de tierra, ¿ya? Y van a colocar ahí muestras, en este caso tomate para un lado y maíz para otro lado. Entonces, ahí donde colocan las muestras, ¿no? Donde escriban sus muestras, van a agregar, previo a ello, van a contaminar esa tierra, profesor, pero no tengo tierra de jardín al frente, ¿no? De su parquecito, o de repente ahí la vecina está construyendo el vecino, ¿no? Como me dijeron la vez pasada. Entonces obtenemos, profesor, pero yo tengo acá, en mi casa también sembramos plantas, ¿no? Listo, por ahí de repente aprovecha cierta cantidad de tierra. Recuerden, a esa cantidad de tierra tienen que agregarle un agua sucia, ¿ya? Previa contaminación, y luego de 2 días recién empiezan a sembrar. Entonces el viernes que tenemos clase, yo el viernes voy a mostrarles también mi maceta aquí, muchachos, miren, voy preparando mi maceta, les voy indicando cómo realizar,
¿Y qué debemos de escribir? Entonces van a tener en cuenta esas preguntas para poder responder en función de esa experiencia. ¿Cómo debe ser su crecimiento? Ustedes cuando estén ya registrando semana 1, semana 2, porque vamos a registrar 3 semanas, van a indicar si el crecimiento es rápido del tomate o lento, ¿no? En el día 2, por ejemplo, sembraron, imaginemos que hoy día empezaron a sembrar, colocaron la semilla y en 3 días empezó recién a salir, ¿no? Empezó, profesor, demoró 4 días, listo, demoró 5 días, demoró una semana, listo. Profesor, nunca salió, entonces, porque verdaderamente ese suelo está contaminado, entonces no es propio para las plantas. Eso es lo que nosotros vamos a comprobar. En ese caso, la semilla de maíz o la de tomate sí van a salir a diferencia de la de alverjita o la de, por ahí, por ejemplo, pueden ser también una, como les indiqué, naranja, mandarina, ¿no? Entonces separemos las semillas. Semillas que no extraen estos nutrientes que son pesados, ¿no? Elementos pesados, y semillas que directamente van a limpiar esos suelos. Entonces, ¿cómo tendríamos el suelo contaminado? Uno, profesor, yo obtuve suelo contaminado, pues me puede decir, yo agregué cierta cantidad de agua, en este caso de que lavé mi bicicleta, muy bien. Profesor, yo visualicé en la esquina de mi casa, ¿no? Ahí orina bastante los perros, ¿no? Esa tierrita, muy bien, tengan mucho cuidado, ¿no? Donde levanten todo eso y con precaución, ¿ya? ¿Cuál será el tamaño de tu maceta? Recuerden, ahí está pidiendo el tamaño de la maceta, 20 centímetros, 30 centímetros, 15 centímetros, la medida de su maceta, la altura y el diámetro. No se olviden de medir mi diámetro también. ¿Cuántas plantas fitorremediadoras colocarás en ella? Recuerda, las plantas fitorremediadoras, en el caso puede ser, ¿qué plantas hemos indicado fitorremediadoras? A ver, recuerda, a ver, ¿cuáles son esas semillas que van a utilizar? Son 3 semillas que hemos indicado. A ver, digan El ustedes. maíz, El maíz, muy bien, ¿qué más? el tomate, Tomate, muy bien, ¿qué más? Puede ser también los, Y girasol. muy bien, los girasoles, ahí están. Son los más comunes, ¿no? Muchos profesores, pero ¿cómo obtengo la semilla de girasol? Por ahí de repente en algún jardín observan un girasol inmenso. En la parte intermedia de los girasoles, en donde están los pétalos alrededor, en la parte intermedia están las semillas. Ahí están las semillitas, incrustadas en esa parte marrón. Ahí están las semillitas. Le pueden decir a la vecina o por ahí a puede regalarme un girasol, ¿para qué? Es para un experimento, ¿no? Y van a decir, pero ahí está la semilla, muy bien, sí, es que necesito la semilla de girasol. O simplemente algunos le dicen, toma, ahí está la semilla de girasol y llévatelas. Excelente, ¿ya? Ahora, esas serían las plantas fitorremediadoras. ¿Qué distancia debe haber entre planta y planta? En ese caso, cuando hablamos de las plantas fitorremediadoras, imagínense a ver que nuestra botella tiene de diámetro, a ver, máximo 15 centímetros de diámetro, ¿no? Vamos a dejar por espacio 2 centímetros de la base, si uno de aquí del depósito, 2 centímetros, y vamos a sembrarlo. Entonces van a estar separadas a 10 centímetros una de la otra. También van a excavar 5 centímetros, mucho de profundidad, incluso hasta 3 centímetros puede ser profundidad, ¿no? 3 centímetros, máximo puede ser 5 profundidad. Ahí excavan y colocan directamente sus semillas, ¿ya? Entonces, el día que ustedes, recuerden que empiezan el viernes, entonces el viernes tienen que tener ya sus materiales, ¿no? Su botella plástica, previo tienen que haber contaminado ese suelo, entonces si tienen hoy día, mañana lo contaminan y esperan el viernes empezamos todos, entonces el viernes empezamos todos, entonces asimismo en familia van a poder observar si verdaderamente esa planta fitorremediadora nos apoya con esa limpieza, ¿ya, muchachos? Porque la próxima semana vamos a elaborar compost, ¿no? Entonces, mientras su planta va desarrollándose, 3 semanas, ¿no? El crecimiento, vamos a desarrollar la próxima semana compost. Y como el compost también va a ser un compost casero, ¿ya? Con las cáscaras de naranjas, todo residuo orgánico que sirva, cáscaras de la verdura, las frutas, porque los huesos no son residuo orgánico favorable, ni el pelo, ni el cabello, ni las uñas, aunque son compuestos orgánicos, pero no nos sirve, ¿no? En ese caso, vamos a utilizar
cáscaras de naranja, mandarina, vamos a realizar un compost y entonces cuando se realice ese compost van a tener una semana para que ese compost se realice bien. Luego vamos a empezar a agregarle ese tipo de ese compost directamente al suelo donde están sus plantitas. Entonces están muy relacionados, ¿ya? Entonces las actividades al final van a tener su producto final, ¿no? Yo también les voy a pasar el informe, también prácticamente el informe final donde está relacionado esta actividad, parte de lo que es, en este caso, estas plantas, ¿no? Fitorremediadoras, con la elaboración del compost. ¿No, muchachos? Entonces vamos a relacionar eso. Así que, entonces, para el día viernes, mientras tanto vamos tomando en cuenta si no ciertas acciones. Miren este cuadro. Miren lo que nos pide. Vamos a tomar en cuenta. Semana 1. ¿Qué tenemos en la semana 1? Se supone que desde el día viernes, germinación de la semilla, en este caso en su maceta, ¿no? O elaboramos, porque creo que ustedes parte de ello han visto en matemáticas, ¿no? Por ahí creo que también lo van a ver en matemáticas. Entonces, ese trabajo lo van a, miren ahí, si ya lo están haciendo en matemáticas, excelente, ¿no? Y si no, les va a servir para matemáticas, ¿ya? Entonces, la adquisición de implementos necesarios en matemáticas le van a decir cuántas semillas van a utilizar, cuánto mide cada semilla. Entonces, ustedes sean precavidos, ¿no? Vayan midiendo sus semillas, la profundidad, ¿no? La cantidad, etcétera. La adquisición de implementos necesarios, macetas, suelos y otros, todo tiene que ser esta semana. Entonces, el día viernes. Preparación de los maceteros, el día viernes, por eso semana 1, semana 1. Trasplante de las semillas germinadas a los maceteros que corresponde. En este caso, primero tenemos que observar que verdaderamente germine la semilla. ¿Cómo germinar la semilla? Que la semilla crezca, ¿no? Directamente lo que corresponde a su raíz, ¿ya? Riesgo periodo de los maceteros y cuidado de las plantas, semana 1, semana 2, semana 3. Listo, 3 semanas. Listo, muchachos. Entonces, 3 semanas vamos a durar nuestra experiencia. Por lo tanto, empezamos el viernes 19, esta semana prácticamente 26, 3, el 10, el 3 deberíamos de estar cerrando prácticamente el 3 de diciembre. Ya está ahí por ahí el 10 de diciembre, estamos cerrando con estas actividades. Recuerden que es full investigación, diseñamos. ¿Ya? No van a tener más cosas que hacer, solo eso. Observar el crecimiento de las plantas, pero recuerda que para el crecimiento de las plantas, un buen investigador, ¿qué hace? Registrar, ¿no? Empieza a crecer su planta, día 1, día 2, ustedes van a utilizar su regla. Día 1 creció 1 centímetro, día 2, 2 centímetros, 3 centímetros, profesor, no creció nada la planta, muy bien, entonces están haciendo bien su trabajo. ¿No, muchachos? Porque un buen investigador registra todo. Entonces vamos a tener en cuenta nuestro cronograma, ¿sí o no? Implementamos la solución, miren, ahí están los pasos, cronograma de acciones, el cronograma, aquí se encuentra el cronograma, listo el cronograma, el diseño de tu modelo de solución tecnológica, los materiales que están previstos en tu cuaderno para hacer las anotaciones, muy fundamental tu cuaderno, recuerda que en tu cuaderno vas a colocar tus materiales, vas a ir anotando, ¿sí o no? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y eso va a ser tu valoración. Proponemos un ejemplo, mire, dice, ¿no? Comienza por preparar las macetas con el suelo contaminado que hayas escogido. Ambas macetas deben tener igual nivel de contaminante. En la actividad de matemáticas pusiste a germinar varias semillas. Dígame, ¿en matemáticas ya realizaron esto o aún no realizan esto en matemáticas? A ver, cuéntenme, muchachos. ¿Han hecho esto o aún no lo han trabajado? ¿Han trabajado, chicos? No. Todavía, ¿no? Todavía. No, profesora, aún no. Listo. Entonces, porque nos indica que vamos a tener muy en cuenta lo que nos propongan también la actividad de matemáticas. Ya, así que si matemáticas les propone directamente por ahí, el profesor les va a decir, a ver chicos, ¿cómo germinamos? Le van a decir, coloquen en algodón, si no le va a decir, coloquen en algodón semillas de maíz, semillas de tomate, frijol, arvejas, lentejitas, ¿no? Y vamos a colocarla, por ejemplo, en un vaso plástico
colocamos una capa de algodón, semilla, en este caso de lentejas, porque son las que más van a durar en germinar. Otra capa de algodón, colocamos por ahí, por ejemplo, las arvejitas, los frijoles, ¿no? Otra capa de algodón y colocan el maíz. El maíz va a ser el primero que va a germinar. O de repente quieren trabajar por separado, también por separado. ¿Ya? Entonces, en función de ellos, el viernes, yo de aquí le estoy pasando la lista. Para el viernes, botellas plásticas, tierra, de preferencia 2 botellas plásticas, las semillas que ustedes quieran trabajar, el algodón para previamente germinarlo, ¿ya? Cuando ya esté la plantita, por ejemplo, todo eso vamos a hacer el viernes. Les indico cómo preparar directamente sus plantas. Van a dejar de reposar sábado y domingo su plantita. Y el lunes empiezan directamente a pasar una tras otra, ¿no? Entonces, con ustedes, conmigo vamos a realizar eso, ¿ya, muchachos? Y eso sería todo. Y listo, muchachos. Y eso nada más vamos a tener que hacer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta, chicos, en función de nuestra actividad? Cuéntenme. A ver, dígame, ¿está difícil o está fácil lo que tenemos que hacer? Me dice, profe, no tengo más. Creo que hay una pregunta. Dime. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Esta actividad es diferente a la actividad anterior? ¿A la del día viernes? Creo que sí. A lo que les indiqué el viernes, ¿no? El viernes le pasé solo por audio, ¿no? ¿Sí o no? El viernes les pasé por audio. Sí. Ya, es la misma, solo que el viernes, mira, sí, la actividad empieza de esta manera. Acá, ¿dónde está? Ya, estamos aquí, en la parte 2, estamos en la parte 2. El viernes yo les indiqué la lectura, determinamos una alternativa de solución tecnológica, ¿sí o no? Ahí está la solución, donde hablaron sobre María, ¿no? Ahí propusieron el caso de María, que vive en una comunidad de la selva, y hace unos meses el municipio redenomina, ahí está. Luego planteamos las preguntas, ¿no? Las preguntas, ¿qué estará afectando en el biohuerto de la comunidad? Creo que sí fue, a ver. Sí, fue lo mismo. Miren, esta fue lo mismo. La primera parte fue solo eso. La lectura, ¿no? Las preguntas, ¿qué estará afectando el biohuerto en la comunidad? Si se habló de María, ¿no? Entonces, ahí directamente el crecimiento de las plantas, ¿no? Y que no se producían frutos. ¿Cuál era el problema que has identificado en el suelo de la comunidad de María? Que está contaminado, que el suelo está degradado, que no tiene sustancias nutritivas, ¿no? Por ese desarrollo de las plantas. ¿En tu familia han observado alguna situación similar a lo que plantea directamente la historia de María? Si han visualizado, sí, profesor, no, profesor, ya eso es una pregunta personal, ¿no? Recuerden que la historia de María nos indica directamente que ella observaba, ¿no? En tal lugar que era un paradero de mototaxis, por lo tanto en ese paradero por mototaxis, ustedes saben, ¿no? Las mototaxis mientras las lavan, de repente por ahí han regado petróleo, han regado gasolina, entonces ciertos contaminantes pesados iban a estar en esos suelos. La municipalidad que hace reubicarlos y tuvieron ese terreno, ¿no? Entonces, ¿qué hizo María con la comunidad? Un biohuerto. Entonces se dieron cuenta que al pasar de los días, los meses, cuando ya empezaron, limpiaron y todos empezaron a sembrar plantas, que no desarrollaban las plantas correctamente, ¿no? ¿Y por qué no desarrollaban las plantas, no crecían como el resto de biohuertos que estaban en su comunidad, ¿no? Incluso las plantas, cuando empezaron a desarrollar, los frutos eran demasiado pequeños, ¿no? Entonces, ¿a qué se debía? Ellos reconocieron la pregunta, no te indican, no te están indicando ahí que hayan hecho un estudio previo del suelo, no te indican eso, simplemente te indica que directamente sembraron, no para rescatar esa área. Por lo tanto, si hubiesen reconocido que en esa contaminación, podría entonces darse cuenta que el suelo estuvo contaminado y para ello hubiesen plantado ciertas especies vegetales donde iban a extraer todos esos nutrientes malos, ¿no? Simplemente sembraron por sembrar. Entonces, ¿qué estaba afectando el biohuerto? Que el crecimiento de sus plantas no sea óptimo, producir frutos adecuados.
¿Cuál era el problema que se identificó? Que el suelo era contaminado, degradado de sustancias que no son nutritivas para las plantas, ¿no? En ese caso, el petróleo, la gasolina, lo que haya habido en ese suelo. En tu familia, ¿han observado algún tipo o algo similar de repente en casa les ha pasado cuando ustedes han querido sembrar tomates, cebollas, X plantas, ¿no? Y no han podido desarrollar y se han muerto directamente. Me ha pasado también, incluso yo he comprado plantas y esas plantitas que mismo me venden, ¿no? Simplemente las he trasladado en otro lugar y un mes y murieron mis plantitas. Entonces, ¿a qué se debió? El suelo, la tierra. Entonces, la tierra no fue apta. Ya, entonces, eso fue en la primera parte, ¿no? La lectura. Para buscar una solución, nos indican encontrar, te invitamos a leer el texto, la contaminación del suelo. Yo les les he mandado audios, ¿no? Podcasts en función de la lectura. En ese caso, de esa lectura, ¿no? Contaminación del suelo, una oportunidad para algunas especies. En el podcast, en esos audios, hablamos de la fitoextracción, hemos hablado, ¿no? De la fitorremediación y hemos distinguido ciertas técnicas, ¿no? La fitoextracción, la fitoestabilización, la fitoinmovilización, la fitovolatilización, la fitodegradación, lo que es la rizofiltración. Entonces, en función a ello, también hay una lista de plantas de nombre científico y nombre común que van a ayudar, ¿no? Directamente a limpiar esos suelos. Entonces, plantas ideales para la fitorremediación, ¿no? En el caso de la hierba mora, del nabo, de la malva, la ortiga, el chocho, el maíz, XX plantas. Entonces, la pregunta iba en función a ello. ¿Cuál podría ser la solución tecnológica que planteemos al problema identificado, ¿no? Poder sembrar este tipo de plantas que son fitorremediadoras, plantas que van a permitir, ¿no? Extraer todos esos nutrientes o elementos pesados que se encuentran en ese suelo o en el entorno. ¿En tu comunidad existe alguna solución que se parezca o de repente por ahí tienen al frente un parque, un jardín, están utilizando este tipo de plantas que van a ayudar directamente a la comunidad, a su población, extrayendo los contaminantes tanto aéreos como subterráneos? En su localidad o en donde ustedes viven, ¿habrá este tipo de plantas? ¿Habrá este tipo de solución tecnológica? Recordemos que toda solución tecnológica es darle solución, ¿no? A algún problema que está pasando en nuestra comunidad. La pregunta es, ¿ustedes tienen este tipo de plantas? A ver qué me pueden decir ustedes. ¿Tendrán este tipo de plantas, muchachos, en sus hogares? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Tendrán este tipo de plantas? Girasoles, tomate, maíz, ¿no? Hierba mora, geranios. Geranios también utilizan bastante los geranios, ¿no? Igual que los girasoles. Su crecimiento son rápidos también, ¿no? ¿Será una práctica en su localidad? ¿Qué me dicen ustedes, profesor? En mi localidad. A ver, por ahí he visto, me he ido al mercado y ahí tengo un parque, 2 parques, 3 parques. ¿Habrán este tipo de plantitas, no? Profesor, más veo gras, veo otro, un papelillo, ¿no? De repente por ahí otra planta. Oye, hay plantas, sí, pero no son directamente este tipo de plantas, ¿no? Que no deberíamos de tener. Muy bien, ahí está Ariana. Entonces, si hay girasoles, excelente, porque los girasoles van a permitir esto, muchachos, aunque no crean. Igual los girasoles son bonitos. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Son bonitos, son elegantes y además de ellos son fitorremediadores. Miren, ahí está, fitorremediadores, ¿no? Excelente. Listo, por ahí ya va respondiendo entonces en función a ellos. Papa, por aquí tengo plantas que ayudan a descontaminar, que es lo que debemos de identificar. Y aquí hay un video que también les compartí ese video de esas plantas fitorremediadoras, ¿no? Este video no, porque no habla mucho en función de ellos, ¿no? Y si estás pensando en el uso de plantas como alternativa de solución, que es la última parte, ¿cuáles serán, qué características deben de tener esas plantas, ¿no? ¿Qué características? Entonces, ¿qué zonas de tu comunidad podrías considerar que deben de ser descontaminadas? Listo, ustedes saben, ¿no, profesor? Zonas, listo. Por donde yo vivo está la avenida principal. Los carros abundan ahí. Listo, avenida principal. Al frente de mi casa, profesor, hay un botadero de basura. Profesor, al frente de mi casa es todo donde, por ejemplo, eh, restaurantes, ¿no?
Entonces, ¿deberíamos de tener plantas fitorremediadoras? Sí, porque nos van a permitir a descontaminar nuestro ambiente. ¿Qué características debe tener esa planta? Recuerden que tiene que absorber todos esos malos nutrientes, absorber todos esos elementos pesados, ¿no? De crecimiento rápido, etcétera. Entonces, ¿qué son de tu comunidad? Ustedes ya por ahí me pueden ir respondiendo. ¿Qué características? Debe ser de crecimiento rápido, poseer raíces profundas, ¿no? ¿Por qué raíces profundas? Porque si la contaminación también se encuentra en el suelo, entonces van a permitir extraer todos esos malos nutrientes, ¿no? Esos malos elementos. Ser de fácil cosechado y debe tolerar y acumular grandes cantidades de metales pesados, ¿no? Que se encuentren en nuestro entorno. Ahora, eso ya va a depender mucho de los sitios, ¿no? Por ejemplo, si por ahí de repente vivimos cerca de botaderos de basura o de repente donde se encuentren estos por la parte de la minería o fábrica, entonces deberían de tener más plantas que sean fitorremediadoras, ¿no? ¿Tu familia conoce alguna planta que tenga esa capacidad de descontaminar el suelo? Bueno, ya hemos hablado, ¿no? De ellos, así que estamos redundando e indicando mucho en función de ellos, de los girasoles, de el chocho, ¿no? De lo que es el maíz. Miren, el maíz nos va a permitir eso, ¿no? ¿Qué ventajas sí deben de tener estas plantas sobre otras plantas, ¿no? Que nos ayuden directamente a descontaminar, permitir que la calidad tanto del suelo, del agua, del aire, no sea buena para nosotros, que signifique evitar o que obtenga la mayor cantidad de productos químicos, ¿no? Eso debe de ser. ¿Qué planta de tu entorno podrías utilizar? Ustedes por ahí ya saben, ¿no? Por ahí me hablaron de los girasoles, muy bien que tenemos, son de los más conocidos, ¿no? Girasoles, el tomate podría ser el maíz, ¿no? Pero en ese caso, en nuestro entorno. Entonces, ¿ayudamos en casa con el tomate? Sí, porque igual cosechamos, producimos y obtenemos ese fruto, ¿no? Entonces nos va a permitir eso, la limpieza del entorno. Sabemos que igual el tomate hay que tener mucho cuidado, ¿no? También porque siendo una planta eh, para las especies, en este caso, que habitan a su alrededor, al obtener, ¿no? Esos nutrientes contaminantes, también donde fácil, ¿no? Para los insectos, donde depositen sus larvas, ¿no? Y haya proliferación de hongos. Entonces también ese cuidado, el tratado de la planta, ¿no? El tratado de un cuidado especial para esas plantas, ¿no? La ruda, ¿no? Por ahí también es otro tipo de plantas que van a permitir eso. Ya, muchachos. Y ahí creo que cerramos, ¿no? Y ya se venía la parte 2, los tomates, los girasoles, maíz, etc. Y ahí se venía ya la parte 2, que es estas indicaciones que estamos dando para el día viernes. El día viernes, ¿no? Yo voy a tener también mi macetita preparada directamente con esa tierrita, o con esa tierrita contaminante. El viernes voy a indicarles cómo preparar esas semillitas, ¿no? Tanto del frijol, del tomate, si tuvieran ahorita tomate por ahí, de repente cortaron hoy día tomate o mañana, saquen esas semillitas, pónganlas a secar por un día, ¿no? En un pedazo de papel o servilleta, ya que seque. Eh, Pepino, de repente si comen pepino también, pepino, ¿no? Escabeche, por ahí otra semilla, pimiento, ¿no? Lo que es zapallo, zanahoria, sigo con la zanahoria. Lo que es naranja, ¿no? Entonces, este tipo pues, de semilla, ya muchachos, para el viernes. Entonces, fundamental, porque el viernes empezamos a desarrollar, recuerden que son 3 semanas que vamos a experimentar. Entonces, para el viernes, yo ahorita le estoy pasando la lista, ¿no? Para que vayan consiguiendo botellas plásticas, tierras. Profesor, yo tengo maceta, listo, profesor. Pero yo tengo un terreno, yo tengo en mi casa, por ejemplo, un lugarcito ahí, un patio donde sembramos plantas, muy bien, pero recuerda que nosotros vamos a contaminar, necesitamos contaminar cierta cantidad de tierra, por eso se piden macetas, ¿no? Para poder directamente, puede ser que ese terrenito de 50 por 50 lo utilicemos para plantas, ¿no? De repente para poder, de repente por ahí siembran lo que es o de repente alguna otra semilla para que puedas emplear lo que es
Recuerden que la próxima semana vamos a elaborar compost, ¿no? Para que ese compost luego lo utilices, ¿no? Recordemos que van a permitir nutrir a los suelos, ¿no? Que es fundamental. A ver, por ahí, alguna otra pregunta, consulta. ¿Listo para dejarlos tranquilos? Dana, Yasmín, Augusto, Ricardo y Adriana. No, profe, yo claro. Ahora sí, Todo claro. claro, profe. Listo, entonces les comparto en media hora, muchachos, la relación de esos materiales que van a utilizar ya para el día viernes. El viernes conmigo van a experimentar. Vamos a realizar esa solución tecnológica. ¿Ya? Simplemente vayan anotando en su cuaderno, utilicen su cuaderno. Recuerden que su cuaderno les va a servir bastante para que vayan registrando toda la información de esta actividad. ¿Ya, muchachos? Entonces, nos vemos el viernes. Le estoy compartiendo máximo en 10 minutos, 15, estoy compartiendo los materiales que vamos a utilizar. ¿Ya, muchachos? Cuídense. Nos vemos. O de repente por ahí alguna otra pregunta. A ver, antes de irnos. Esto creo que todo claro, ¿no, muchachos?